Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... lector de novelas y fanfics, continúa la lectura. Capítulo 61. Brian corrió a toda velocidad por el pasillo del segundo piso hacia el baño de la esquina. Sin ceremonias, empujó a Megumin al interior, cerró la puerta con un golpe seco y se quedó fuera, montando guardia como un centinela ante una fortaleza asediada. No pasó ni un segundo antes de que la voz de la maga empezara a filtrarse por las ranuras de la madera, rápida y nerviosa, como si temiera que, en el instante en que Brian dejara de responder, él fuera reemplazado por un espectro. «Brian. Brian. ¿Sigues ahí?» «Aquí estoy», respondió él de inmediato. Se sentía como una inteligencia artificial atrapada en una aplicación de asistencia personal, obligado a dar respuestas precisas y constantes para mantener la calma de su usuaria. Sin embargo, después de la quinta o sexta vez que ella pronunció su nombre en menos de 2 minutos, la paciencia de Brian empezó a agotarse. «Brian. ¿Y ahora qué? ¿Es que estás tan nerviosa que no puedes ni bajarte los pantalones? ¿Quieres que entre a ayudarte? Megumin. ¿Por qué te callas ahora?» Oscuridad más negra que el azabache, sombra más profunda que el abismo. Deposita aquí tu fulgor carmesí y griega. Vale. Me equivoqué. Perdón. No lances una explosión por un simple comentario, por el amor de Dios. La mecha de Megumin era tan corta como su paciencia. Brian sabía que ella estaba muerta de miedo y que buscar conversación era su forma de ocultar su vergüenza y distraer su mente de los ruidos de la mansión. Aún así, prefería 1000 veces aguantar sus quejas que tener que reconstruir el baño tras una detonación mágica. Tap, tap, tap. De repente, un sonido rítmico empezó a resonar en el pasillo. Era un golpeteo seco y constante, como si alguien caminara con tacones altos sobre el suelo de madera vieja. El sonido venía desde el fondo del corredor, acercándose con una urgencia creciente, transformándose en un ruido estridente que crispaba los nervios. Dentro del baño, Megumin también lo oyó. Su voz tembló violentamente. «Brian, ¿puedes cantar algo? Lo que sea, Brian. Brian, responda». El silencio momentáneo de Brian la hizo estremecerse de terror. El sonido del agua goteando en el interior parecía amplificarse en su cabeza. Pero pronto, unos golpes rítmicos empezaron a sonar contra la puerta desde el exterior. No era una canción conocida, pero Brian marcaba un compás relajante que cortaba la tensión del ambiente. Era una melodía improvisada que transmitía una extraña seguridad, permitiendo que Megumin finalmente se relajara y terminara sus asuntos biológicos. Unos minutos después, la puerta del baño se abrió lentamente. «Gracias, Brian. Ya me siento mejor, ¿eh?» Megumin se quedó paralizada en el umbral. El pasillo, que antes estaba vacío, ahora estaba sembrado de restos de muñecas de porcelana antiguas. Brazos, piernas y torsos de juguete estaban esparcidos por el suelo, con sus ojos huecos y vidriosos mirando hacia la nada de una forma aterradora. Megumin sintió que sus rodillas flaqueaban de nuevo. «¿Ya terminaste, Megumin?» Al ver a Brian de pie entre los restos de las muñecas, ileso y saludándola con una sonrisa tranquila, la tensión acumulada en la maga se rompió. Esquivó los juguetes rotos con pasos rápidos y se aferró con todas sus fuerzas a la túnica de Brian, pegándose a su costado mientras temblaba. «No tengas miedo. Espíritus de este nivel no pueden hacernos daño real», dijo él, acariciándole la cabeza con naturalidad. Brian tenía la intención de llevarla de vuelta a su cuarto, pero Megumin se negaba a soltar la tela de su ropa. No hubo forma de convencerla. La valiente archimago se había convertido en una lapa humana. Sin más remedio, Brian decidió continuar la patrulla con ella a cuestas. En el primer piso, Darkness seguía agitando su vara de papel sagrado con un fervor sospechoso. A pesar de sus esfuerzos por atraer a la maldad, no había ni un solo espíritu cerca de ella. Era como si hasta los fantasmas tuvieran un límite moral y decidieran que acosar a una mujer tan entusiasta por el castigo era ir demasiado lejos. A través de los grandes ventanales que daban al jardín, Brian vio a Aqua corriendo de un lado a otro, persiguiendo sombras blanquecinas con una expresión tan feroz que costaba distinguir quién era el cazador y quién la presa. Por cierto, tras haber purificado a tantos espíritus menores durante la noche, Brian había subido de nivel.
Ahora, sus ojos de gran sacerdote podían percibir claramente las siluetas de los espectros, lo que facilitaba mucho el trabajo. Él y Aqua empezaron a coordinarse. Brian limpiaba el interior de la mansión mientras Aqua se encargaba de los terrenos exteriores. Para cuando los primeros rayos del alba empezaron a teñir el cielo de gris, la mansión estaba finalmente en paz. Uf, con esto debería bastar, dijo Aqua, secándose el sudor de la frente. Había corrido tanto durante la noche que incluso Brian se sentía cansado de solo verla. A su lado, Darkness suspiraba con una decepción profunda. Había pasado toda la noche intentando ser poseída o asustada, y no había conseguido ni un escalofrío. En términos de masoquismo, ella era la verdadera campeona. Megumin, que no se había separado de Brian en toda la noche, finalmente soltó su ropa y suspiró aliviada al ver la luz del sol. Solo faltaba uno. Satoru Kazuma apareció en el salón principal con un aspecto radiante. Se estiró perezosamente y soltó un bostezo ruidoso, como si acabara de despertar del sueño más reparador de su vida. Estaba claro que no se había enterado de nada de lo que pasó fuera de su cuarto. ¿Por qué no lo atacaron a él?, se preguntó Brian. En realidad, si lo pensaba bien, solo él y Aqua habían sido el blanco constante de los espíritus. Incluso Megumin, mientras estuvo sola, fue acosada, pero una vez que se pegó a Brian, los ataques disminuyeron. ¿Será por ser de la iglesia de Axis?, pensó Brian con horror. Aqua tenía una pasiva natural que atraía a los no muertos y espíritus como la miel a las moscas, pero no sabía que ese regalo se transfería a sus seguidores. Tengo que salirme a la iglesia cuanto antes, decidió Brian para sus adentros. Después de completar el trabajo, el grupo se dirigió al gremio para entregar la misión. Por el camino, Aqua intentó darle un toque dramático a la historia de la mansión, hablando de una niña pequeña que murió sola y triste en una de las habitaciones. Brian pensó que buscar el trasfondo narrativo una vez terminada la misión era una pérdida de tiempo, pero Aqua estaba obsesionada con la idea de que aquel espíritu infantil era el que se había bebido su vino caro. Kazuma, por supuesto, no le creía ni una palabra. Estaba convencido de que Aqua se lo había bebido ella misma y ahora intentaba cargarle el muerto a un fantasma para poder pedir que el gremio le reembolsara el licor como gastos de misión. En el gremio, entregaron sus tarjetas. La recepcionista comprobó los registros y asintió, entregándoles una recompensa generosa. Pero luego, soltó un detalle curioso. Resulta que el aumento repentino de espíritus en las casas vacías de Axel no era un fenómeno natural. Al parecer, alguien había colocado un purificador de cementerios de alta potencia en el camposanto local, lo que provocó que los espíritus, al no poder entrar en su lugar de descanso habitual, buscaran refugio en cualquier propiedad desocupada. Brian y Kazuma se detuvieron en seco. Ambos giraron la cabeza lentamente hacia Aqua, que intentaba silbar y alejarse discretamente hacia la salida. La agarraron por los hombros antes de que pudiera escapar. Aqua, ¿qué tienes que decir al respecto? Oye. Tú ya habías hecho esto antes. Le gritó Kazuma. Te dije que no pusieras barreras sagradas en los cementerios porque los fantasmas se mudan a la ciudad. ¿Es que no aprendes? Es que era muy molesto tener que ir a purificar el cementerio cada 2 por 3. Protestó Aqua, lloriqueando. Pensé que si ponía una barrera más débil entrarían, pero parece que mi poder es demasiado grande incluso cuando intento limitarlo. No es mi culpa ser tan increíble. Y encima te jactas de ello. Brian le dio un buen tirón de mejillas. Kazuma, con una ética de trabajo algo retorcida pero firme, decidió renunciar a la recompensa en efectivo y, en su lugar, explicarle toda la verdad al dueño de la mansión. Brian lo respetó por ese gesto de honestidad. Sin embargo, el dueño de la mansión resultó ser más listo que todos ellos. Al enterarse de que su casa había sido exorcizada personalmente por Brian, el hombre que derrotó a un general, y por un archisacerdote de élite, se frotó las manos con codicia. Comprendió que el valor de la propiedad se dispararía ahora que tenía el sello de aprobación de héroes famosos. Mantuvo su oferta. Podían vivir allí gratis todo el tiempo que quisieran, siempre y cuando su presencia sirviera para limpiar la imagen de la casa. Brian se encogió de hombros. Él necesitaba un techo, y una mansión de lujo era mucho mejor que cualquier alternativa. El dueño podrá ganar mucho dinero vendiendo esta casa en el futuro gracias a mi nombre, pero yo he conseguido vivir como un noble sin pagar un solo eri. Yo nunca pierdo.
Unos días después, cuando una nevada histórica cubrió a Axel de blanco, Brian, sentado frente a la chimenea de mármol con una taza de té caliente, confirmó que había tomado la decisión más inteligente de su vida. Capítulo 62. La primera nevada del invierno en Axel llegó este año mucho antes de lo habitual. No era de extrañar. El gran diluvio provocado por Aqua había dejado una humedad residual tan elevada en el ambiente que, en cuanto las corrientes de aire frío del norte chocaron con el valle, el cielo no tuvo más remedio que desplomarse en forma de copos blancos. Aquel día, Brian se encontraba en el jardín de la mansión realizando su entrenamiento matutino. La escena era, cuanto menos, inquietante. Una docena de muñecas de porcelana flotaban a su alrededor en un baile caótico, lanzándose contra él desde ángulos imposibles. Brian se movía con una agilidad felina, esquivando cada embestida en un torbellino de movimientos que apenas dejaba rastro a la vista. Satoru Kazuma salió al porche y se quedó paralizado ante tal espectáculo de terror. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo? Como puedes ver, entrenó, respondió Brian sin detenerse. Sin embargo, la distracción de hablar le costó cara. Por un segundo perdió la concentración y una de las muñecas impactó directamente en su hombro. Al instante, como si se hubieran cortado los hilos invisibles que las sostenían, todas las demás muñecas cayeron al suelo con un ruido seco, quedando inertes sobre la nieve. No, no me refiero a eso, dijo Kazuma, acercándose con cautela. Me refiero a cómo demonios flotan. ¿Acaso queda algún espíritu maligno que no hayamos purificado? ¡Ay! Antes de terminar la frase, una muñeca salió disparada desde el suelo y le golpeó la frente. Te lo advertí, dijo Brian, sacudiéndose la nieve de la túnica. Ella se enfada cuando habla sin pensar. ¿Ella? Kazuma parpadeó confundido, pero pronto comprendió a qué se refería. Se inclinó rápidamente y pidió disculpas a la muñeca que yacía a sus pies, haciendo una reverencia casi cómica. Ella era la habitante original de la mansión. Tal como Aqua había deducido, se trataba del espíritu de una niña pequeña que, debido a su constitución débil y enfermiza, había fallecido entre aquellas paredes años atrás. Era un espíritu ligado a la tierra, Hibakurei. El dueño de la mansión les había permitido vivir allí gratis con dos condiciones. Que durante la cena discutieran en voz alta sus aventuras para que la niña pudiera escucharlas y entretenerse, y que mantuvieran limpia la pequeña tumba situada en un rincón apartado del jardín. Brian se había encargado personalmente de desbrozar esa zona y lavar la lápida, que antes estaba cubierta de moho y suciedad. Gracias a ese gesto, Brian había establecido una especie de vínculo de amistad con la pequeña fantasma. Kazuma terminó sus oraciones frente a la tumba y se giró hacia Brian. Por cierto, ¿qué vamos a hacer hoy? Brian miró el cielo grisáceo. Dicen que un palmo de nieve es una onza de oro. No hay misiones decentes en el tablón, así que, ¿qué te parece si vamos al gremio a darnos un capricho y ver cómo está el ambiente? Me parece bien. Ya estoy harto de hacer trabajos manuales en casa para ganar unos miserables eris. Vamos a ver qué se cuece. En invierno, la vida en Axel se ralentizaba. Solo los monstruos más poderosos y resistentes al frío permanecían activos, por lo que la mayoría de los aventureros optaban por quedarse en el pueblo, refugiados en las tabernas o en sus casas. Salir a hacer misiones en estas fechas era algo reservado para los locos o para aquellos con habilidades de combate excepcionales. Brian y Kazuma, con total falta de espíritu heroico, prefirieron la calidez del gremio. Al llegar al gremio, el lugar estaba abarrotado. La mayoría de los aventureros vestían ropas informales de lana y tenían frente a ellos jarras de vino espumoso caliente, charlando y exagerando sus hazañas. Se sentaron en una mesa apartada. Señorita, por aquí. Llamó Brian a una de las camareras. Pidió 2 jarras de vino y una ración generosa de ancas de rana fritas. Luego miró a Kazuma. ¿Tú qué vas a pedir? Yo, bueno, no tengo dinero, murmuró el chico, bajando la cabeza con vergüenza. ¿Acaso te he preguntado si tienes dinero? Pide lo que quieras, invito yo. Brian. A Kazuma se le humedecieron los ojos por el gesto. Aunque Kazuma trabajaba duro para pagar sus deudas, el agujero financiero que Aqua había cavado era demasiado profundo. Ni siquiera el botín de la mazmorra de que él había sido suficiente para cubrirlo todo, y con el invierno impidiendo las misiones de alto nivel, tenía que subsistir haciendo manualidades y arreglos pequeños. Brian, por el contrario, aún conservaba parte del millón de eris que el gremio le dio.
Podía pasar el invierno con comodidad, siempre y cuando mantuviera su billetera lejos del alcance de Aqua. Tenemos que pensar en una forma de ganar dinero que no implique que nos maten, dijo Brian mientras llegaba la comida. Empezaron a barajar ideas clásicas de reencarnados. Jabón, azúcar blanco, sal refinada o alcohol destilado. Sin embargo, pronto se toparon con la realidad de este mundo. La iglesia de Axis ya repartía jabón gratis, aunque fuera comestible y algo sospechoso, las abejas puntiagudas de los alrededores producían miel en cantidades industriales haciendo que el azúcar no fuera tan valioso, y la sal era un monopolio estatal que no convenía tocar. ¿Y el alcohol? Aqua purificaría cualquier destilado que intentaran vender antes de que llegara a la botella. Además, intentar competir en agricultura era inútil. En este mundo, los granjeros tenían el nivel más alto y los requisitos más estrictos de todas las profesiones. Al final, parece que solo nos queda inventar algún artilugio curioso, suspiró Brian. Aunque él no tenía conocimientos técnicos avanzados, Kazuma era un genio creativo cuando se trataba de comodidad y ocio. Pasaron un par de horas boceteando ideas que podrían revolucionar el mercado de Axel. El problema era el de siempre. Falta de capital inicial, falta de mano de obra y falta de canales de distribución. Deberíamos hablar con Wiz, sugirió Brian. Wiz era amable y fácil de convencer, pero su gestión empresarial era un desastre absoluto. Si se asociaban con ella, era probable que terminaran debiendo más dinero del que tenían. Parece que tendremos que esperar a que aparezca Vanir, pensó Brian. De repente, Kazuma rompió el silencio con una idea. Oye, hagamos jabón de lujo. Ya te he dicho que los de Axis lo dan gratis. Sí, pero ese jabón es una porquería que huele a detergente barato. Si hacemos jabones con aceites esenciales, aromas florales y una presentación elegante, podríamos crear una marca de lujo para nobles y aventureras adineradas. Además, ¿quién en su sano juicio usa el jabón de los locos de Axis si puede evitarlo? Tienes un punto. Brian se irguió. A veces olvidaba que la higiene en este mundo medieval era bastante precaria. Con sus conocimientos combinados, podrían reducir costes y ofrecer un producto superior. Kazuma tenía madera de comerciante, tal como la recepcionista del gremio le había dicho una vez. Entusiasmados, decidieron que empezarían a experimentar con prototipos al día siguiente. Buscando más cobayas para probar sus futuros productos, decidieron acercarse a sus conocidos en el gremio. ¿A quién se los damos? A alguien que no se bañe mucho, mira, allí están. Brian señaló a Dust, Kate y Taylor, que estaban sentados en una mesa al fondo. Al acercarse, notaron que los tres estaban muy juntos, susurrando y mirando a su alrededor con expresiones de complicidad y picardía. Era la cara universal de hombres planeando algo que sus compañeras de equipo no aprobarían. ¿Se puede saber de qué hablan con tanto misterio?, preguntó Brian, apareciendo tras ellos. ¡Ya! Gritaron los tres al unísono, pegando un brinco. Dust se giró hacia Brian con el corazón a mil. No nos asustes así, maldita sea. Casi me da un síncope. Solo he saludado de forma normal, replicó Brian con una sonrisa socarrona. Pero al verlos tan nerviosos, me pregunto si no estarán planeando alguna fechoría. ¿Qué clase de hombre crees que soy?, protestó Dust. Un sinvergüenza. ¿Y bien? Dust intentó ponerse digno, pero Brian conocía sus puntos débiles. Miró hacia Lynn, la compañera de equipo de Dust, que estaba charlando con la recepcionista al otro lado de la sala. Oye, Lynn. Parece que Dust tiene algo que decirte sobre. Cállate, cállate. Dust le tapó la boca a Brian frenéticamente mientras Kate y Taylor se acercaban para susurrarle. Vale, te lo contaremos, dijo Kate en voz muy baja. Estábamos hablando de la tienda de los súcubos. Brian y Kazuma intercambiaron una mirada. Sus pupilas se dilataron al unísono y soltaron un suspiro cargado de expectación. Interesante, dijo Brian, sentándose a la mesa con una seriedad académica. Por favor, denme todos los detalles técnicos. Es por una investigación sacerdotal, por supuesto. Capítulo 63. En el pueblo de Axel existe un establecimiento muy especial que, a su manera silenciosa, ha realizado una contribución inestimable a la paz social. Se trata de la tienda de las pesadillas. Brian ya había intentado localizar este lugar en el pasado, guiado por la curiosidad de un hombre joven en un mundo extraño. Sin embargo, encontrarla resultó ser tan difícil como hallar la entrada al mismísimo infierno.
Sin alguien que conociera el camino y te guiara por los recovecos adecuados, era virtualmente imposible dar con ella. Con el tiempo, tras convertirse en clérigo de la iglesia de Eris y verse envuelto en el caos de las inundaciones y los generales del rey demonio, el asunto había quedado relegado al fondo de su memoria. Pero ahora, con Dust y los demás sacando el tema a colación en la penumbra de la taberna del gremio, el interés de Brian volvió a despertar con una intensidad renovada. Antes de soltar la sopa, dijo Dust, mirando a su alrededor con cautela, ¿pueden ustedes dos jurar por su honor que mantendrán la boca cerrada frente a las mujeres de sus respectivos equipos? Lo juro, respondieron Brian y Kazuma al unísono, sin dudar ni una milésima de segundo. Los tres veteranos se miraron entre sí, asintiendo. Luego, Dust se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible por encima del bullicio del gremio. En realidad, en algún lugar de este pueblo opera una tienda de las pesadillas clandestina. Su especialidad es fabricar sueños maravillosos para los hombres. Poco a poco, la información fue fluyendo. Resulta que en Axel vive un pequeño grupo de súcubos. Estos demonios, lejos de la imagen de monstruos sedientos de sangre, se alimentan de los deseos y pulsiones que los hombres no pueden satisfacer en su día a día. Es decir, viven de la energía vital residual de los sueños eróticos. Los aventureros varones suelen ser jóvenes, fuertes y rebosantes de vitalidad. Muchos de ellos viven hacinados en establos o posadas baratas donde la privacidad es un lujo inexistente. Incluso si sienten el impulso de la juventud, no tienen un lugar ni una forma de desahogarse de manera decorosa. Kazuma asintió con una expresión de profundo entendimiento. Él sabía mejor que nadie lo que era intentar mantener la compostura viviendo en un establo con una diosa y una paladín masoquista. Lo más importante era el código de conducta. Un aventurero con dos dedos de frente jamás tocaría a sus compañeras de equipo sin consentimiento. No solo por moral, sino por supervivencia. Intentar algo así terminaría, en el mejor de los casos, con una paliza y una estancia en el calabozo, y en el peor, con una amputación mágica definitiva que arruinaría tu carrera, y tu vida. Por eso, la relación entre los hombres y las súcubos era una simbiosis perfecta de beneficio mutuo. Las súcubos entraban en los sueños de los hombres mientras estos dormían, proporcionándoles experiencias vívidas, seguras y placenteras. Los aventureros liberaban su estrés y las súcubos obtenían el alimento necesario para subsistir sin necesidad de herir a nadie. Además, eran criaturas extremadamente comedidas. Nunca absorbían energía al punto de dejar a un hombre exhausto o incapaz de salir a explorar al día siguiente. Nunca se había registrado un solo caso de un aventurero en peligro por culpa de estas visitas nocturnas. Dus mostró una sonrisa cómplice y llena de picardía. ¿Y bien? ¿A qué suena como el paraíso en la tierra? Es sencillamente perfecto. Un ecosistema cerrado impecable. Respondió Kazuma, asintiendo con fervor. Ahora entiendo por qué la seguridad en este pueblo es tan buena. Siempre me extrañó que un lugar lleno de tipos rudos, borrachos y hormonales no tuviera más peleas o incidentes. Es porque todos están en modo sabio la mitad del tiempo. Brian, por su parte, hizo un puchero de fingida indignación. ¿Y cómo es que no me lo habían dicho antes? ¿Acaso no somos amigos? Es un malentendido. Kate se apresuró a negar con las manos. La verdad es que nosotros también nos enteramos hace poco. Hoy era nuestra primera expedición de reconocimiento y justo aparecieron ustedes. Taylor apuró su jarra de cerveza y miró a los dos recién llegados. Esa es la situación. Entonces, ¿vienen con nosotros? Pero una cosa, Brian, no irás a usar tus poderes de clérigo para purificarlas, ¿verdad? Porque si lo haces, el pueblo entero te linchará. ¿Creen que soy un monstruo? Jamás cometería semejante atrocidad contra la paz pública, respondió Brian, poniendo los ojos en blanco. Los 5 hombres abandonaron el gremio con paso decidido, moviéndose como un escuadrón en una misión de alta prioridad. Parecía una formación de 5 contra 5 en un videojuego, pero el objetivo era mucho más personal. Brian se había quitado el hábito de sacerdote antes de salir. No quería que su vestimenta profesional causara pánico entre las súcubos. Esta noche, él no era un clérigo de Eris, sino un cliente más buscando el descanso del guerrero. Caminaron hacia una zona apartada del casco urbano. Alejándose de las calles principales, se internaron en un laberinto de callejones estrechos hasta llegar a un rincón que parecía no llevar a ninguna parte.
Allí, casi oculta tras unas cajas de madera, se encontraba una pequeña puerta de madera con un letrero discreto. Parecía una taberna normal y corriente, pero el aire que emanaba era distinto. Al entrar, la campana de la puerta tintineó suavemente. Bienvenidos. Fueron recibidos por una mujer de una belleza deslumbrante. Tenía el cuerpo que cualquier hombre soñaría y la actitud de una hermana mayor cariñosa. Tras ella, otras mujeres de aspecto igualmente embriagador se movían por el local con elegancia. Brian sintió que su bestia interior empezaba a rascar los barrotes de su autocontrol clérigo. Al mirar alrededor, notó que todos los clientes eran hombres. No había comida ni bebida en las mesas, a pesar de la decoración de café. Todos estaban absortos, con la cabeza gacha, escribiendo frenéticamente en unos papeles que parecían formularios de opinión o encuestas. Una de las súcubos los guió a una mesa libre. ¿Es la primera vez que nos visitan, caballeros? Preguntó con una sonrisa que derretiría el acero. Tras confirmar con un asentimiento colectivo, la mujer continuó. ¿Saben qué tipo de establecimiento es este y quiénes somos nosotras? Nuevamente, asintieron. La súcubo pareció complacida y dejó un menú sobre la mesa. En ese caso, por favor, elijan con libertad. No es obligatorio pedir consumiciones físicas. Lo que realmente importa es que completen esta encuesta con todo detalle y nos la entreguen en el mostrador al pagar. Brian recibió el papel y arqueó una ceja. Al principio pensó que las súcubos elegirían a la empleada más adecuada según los gustos del cliente, pero la realidad era mucho más técnica y maravillosa. Pregunta 1. Describa su estado, género y apariencia física dentro del sueño. Pregunta 2. Describa la personalidad, apariencia y forma de hablar de su acompañante. Pregunta 3. Describa el escenario, el desarrollo de la situación y cualquier fetiche o característica especial. Eran las 3 preguntas fundamentales de la súcubo. Aparentemente, no había límites. Al tratarse de un sueño, no había problemas de derechos de imagen, moralidad o leyes del reino. Podías pedir lo que quisieras, por muy disparatado que fuera. Kazuma apenas iba a empezar a escribir cuando notó que la pluma de Brian se movía a una velocidad supersónica. La delegada, la gata negra, Asuna, y Sufu, Zerotuo. Brian estaba listando nombres y arquetipos de personajes de sus recuerdos de Japón con una precisión quirúrgica, ordenándolos casi por fecha de lanzamiento de sus series. Parecía haber estado esperando este momento toda su vida. Brian, tú. Kazuma, los sueños de un hombre no tienen fin. Respondió Brian con una solemnidad que rayaba en lo sagrado. Si era un sueño, entonces valía todo. Kazuma no se quedó atrás y empezó a escribir su propia lista, aunque él se centró más en un arquetipo de chica dulce y hogareña que a Brian le recordó sospechosamente a una amiga de la infancia idealizada. Tras entregar los formularios en el mostrador, la súcubo jefa los revisó con profesionalidad. Entendido. Han elegido el paquete de 3 horas. El precio es de 5,000 eris por persona. Es un regalo. Pensó Brian. Es el precio del siglo. Entendía que el costo era bajo porque el verdadero pago para ellas era la energía vital, y los 5,000 eris solo servían para mantener el local y permitirles vivir como humanas en el pueblo. Pagaron sin rechistar. Brian sentía que estas súcubos eran auténticas santas del placer. Su modelo de negocio basado en la entrega y el afecto lo tenía totalmente conmovido. Finalmente, debían dejar la dirección donde dormirían esa noche para que la súcubo asignada pudiera realizar la visita astral. Kazuma iba a escribir automáticamente la dirección de la mansión, pero Brian le agarró la mano con fuerza, deteniéndolo en seco. ¿Qué pasa? Susurró Kazuma. Piénsalo bien, idiota. Aqua es capaz de poner barreras sagradas hasta en las tumbas de un cementerio por puro capricho. ¿De verdad crees que no ha puesto algún tipo de protección contra demonios en la mansión donde dormimos nosotros? Kazuma se puso pálido. La lógica era aplastante. Si una súcubo intentaba entrar en la mansión, probablemente terminaría purificada o vaporizada por las trampas de la diosa inútil antes de llegar a la puerta. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó Kazuma, sudando frío ante la idea de perderse el sueño de su vida. Vamos a una posada. Pero no tengo dinero para una habitación. Yo invito, sentenció Brian con la calma de un millonario. Cambiaron las direcciones por la de la posada donde se alojaba Megumin anteriormente, un lugar neutral y seguro. Brian, eres mi héroe, dijo Kazuma con los ojos llorosos de gratitud.
Solo no te enamores de mí, Kazuma, respondió Brian, sacudiéndose el pelo con elegancia mientras salían del local, listos para la noche más legendaria de sus vidas. Capítulo 64. En realidad, ayudar a Satoru Kazuma era una forma de ayudarse a sí mismo. Brian era consciente de que, si el plan de Kazuma quedaba al descubierto, él también caería con él. Actuar como cobertura mutua hacía que todo fuera mucho más sencillo, y para ello, ya habían elaborado una serie de excusas perfectamente plausibles. Durante la cena en la mansión. Así están las cosas, explicó Brian con una seriedad fingida, dirigiéndose a las tres chicas. Para poder concretar nuestro proyecto de negocio lo antes posible y aprovechar el tirón del invierno, Kazuma y yo no dormiremos en la mansión esta noche. Tenemos que trabajar hasta tarde en un lugar más céntrico. Oh, entiendo. Está bien, respondió Aqua, distraída mientras intentaba pescar un trozo de carne de su estofado. Como de costumbre, la diosa no sospechaba absolutamente nada. Darkness parpadeó, pensativa. Normalmente, la mansión sería el lugar más cómodo para trabajar, ¿no creen? Y aquí no molestarían a nadie. Pero si dicen que tienen sus motivos, supongo que será algo importante relacionado con las deudas. Aunque le resultaba extraño, la paladín decidió confiar en ellos. En esos momentos, su naturaleza noble y comprensiva salía a relucir. Sin embargo, Megumin era otro cantar. La archimago de los demonios carmesí, poseedora de una inteligencia superior, según ella misma, entornó sus ojos rojos y miró alternativamente a Brian y a un Kazuma cuya expresión era más rígida que una tabla de madera. Ustedes dos ocultan algo, sentenció Megumin. Siento un aura de sospecha emanando de sus poros. No traman nada bueno, ¿verdad? Tú, mocosa. Kazuma estuvo a punto de estallar de indignación. Tranquilo, Kazuma. No te enfades, Brian intervino con una sonrisa calmada, volviéndose hacia Megumin. ¿Qué pasa, Megumin? ¿Acaso tienes miedo de dormir sola en esta casa tan grande? No te preocupes, ya le he pedido a una amiga que te haga compañía. Dicho esto, Brian colocó con cuidado una de las muñecas de porcelana sobre la mesa, justo frente a la maga. La expresión de Megumin se congeló al instante. El recuerdo de los pasillos oscuros y los ruidos nocturnos volvió a su mente con una fuerza arrolladora. No es necesario. Esta noche dormiré con Darkness. ¿Verdad, Darkness? Dime que sí. Claro que sí, Megumin. Eres como una hermanita para mí, durmamos juntas esta noche, respondió Darkness con una sonrisa maternal y protectora. Cuando no está en modo pervertida, realmente parece una mujer ejemplar, pensó Brian con un suspiro interno. Qué lástima que no se me ocurrió poner sus rasgos en el formulario de la tienda de súcubos. Sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Qué? Una fiesta de pijamas de chicas. Yo también me uno. Exclamó Aqua, emocionada. He conseguido una botella de vino espumoso de reserva y un montón de aperitivos. Así que ya saben, Brian, Kazuma. Ni se les ocurra volver a mitad de la noche, porque pienso echar el cerrojo a la puerta principal. ¿Quién querría volver, pedazo de idiota? Rugió Kazuma, dándose la vuelta para ocultar su impaciencia. Brian suspiró de nuevo. Al oír los planes de juerga de Aqua, también se arrepintió un poco de haber incluido los rasgos de la diosa inútil en su lista de deseos nocturnos. Tras terminar la cena, Brian y Kazuma abandonaron la mansión con paso ligero. ¿Cómo vas, Kazuma? Preguntó Brian a su compañero, que parecía estar caminando sobre nubes de pura anticipación. Espero que no estés borracho. No he probado ni una gota de vino espumoso. Kazuma se dio un golpe en el pecho. Las súcubos de la tienda habían sido muy claras. No debían estar ebrios. Si caían en un sueño profundo y pesado debido al alcohol, ni siquiera los demonios de los sueños más experimentados podrían tejer una fantasía lúcida. Por eso, ambos se habían mantenido sobrios bajo la excusa de necesitar la mente clara para sus negocios. Las calles de Axel al anochecer estaban vibrantes. A pesar de los daños recientes, los puestos callejeros estaban llenos y la gente reía. Parecía que el espíritu del pueblo era difícil de quebrar. La reconstrucción avanzaba a buen ritmo gracias al esfuerzo de todos. Llegaron a la posada. Brian escaneó el vestíbulo con la mirada, pero no vio a quien buscaba. ¿Qué pasa? Preguntó Kazuma. Nada, solo buscaba a Yun, admitió Brian. Megumin se mudó a la mansión, pero Yun debería seguir viviendo aquí. Me preocupa un poco.
La futura jefa de los demonios carmesí venía a verlo todos los días a la iglesia, pero fuera de eso, no parecía tener a nadie más con quien hablar. Brian imaginaba a la pobre chica sentada en algún rincón oscuro de la taberna de la posada, intentando pasar desapercibida mientras esperaba que alguien le dirigiera la palabra. Kazuma le tiró del brazo. Oye, si Yun Yun nos ve aquí y luego se lo cuenta a Megumin, estamos muertos. No quiero que nos pillen en un sitio así, las represalias de esas locas serían legendarias. Muévete. Tienes razón. Bajo la presión de Kazuma, alquilaron 2 habitaciones separadas. Brian le recordó a su amigo que dejara la ventana abierta, o de lo contrario la sucubo no podría entrar en su forma espiritual. Tras los preparativos, Brian entró en su cuarto y se tumbó en la cama, mirando al techo. No era tan cómoda como la de la mansión, y el silencio de la posada le resultaba un tanto aburrido. La vida nocturna medieval era inexistente. En un pueblo de inicio como Axel, la gente se iba a dormir pronto. ¿Podría inventar algo para el ocio nocturno? Se preguntó. Dardos, tiro al blanco, juegos de mesa, no, los reencarnados ya han traído casi todo eso. Necesito algo más impactante, algo que estimule los sentidos de forma nueva. Mientras divagaba sobre modelos de negocio y entretenimiento, el cansancio del día finalmente lo venció y cerró los ojos. Esa noche, Brian durmió como nunca. Al despertar, sentía una ligereza de espíritu sin precedentes, como si hubiera nacido de nuevo. Si tuviera que describir su sueño, la única frase que se le venía a la cabeza era: las 100 novias que me quieren mucho, 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 mucho. Lamentablemente, lo que ocurrió en su mente pertenece al contenido de pago y debe permanecer bajo secreto de sumario. Solo digamos que incluso un cliente tan exigente como Brian tuvo que reconocer el servicio impecable de la sucubo asignada. Se sentía tan bien que, al abrir los ojos, le entraron ganas de cantar. ¿Mi dinero, a dónde irá? Nadie conoce mi pesar, odio que el cielo juegue conmigo, ¿por qué la lotería no me toca a mí? Estoy loco, sueño todo el día, imaginando que soy millonario, me despierto de un sueño primaveral y veo que todo fue una ilusión. Cuentas vacías, bolsillos vacíos, la pobreza me vuelve loco. Lo que viene se va, todo se esfuma, una vida de miseria y decepción hasta que estire la pata y se acabe el show. Era una sensación extraña. El modo sabio. Tras liberar todo el estrés acumulado, uno se siente vacío, solitario, y frío. ¿MMH? ¿Frío? En realidad, Brian no sentía frío en absoluto. Al contrario, percibía una calidez suave y un aroma dulce a su lado. Con cierta lentitud, bajó la mirada y se encontró con una escena que no esperaba ver en el mundo físico. Había una chica acurrucada en su pecho, durmiendo plácidamente. Tenía el cabello corto y rosado, era joven y poseía una belleza que mezclaba una pureza angelical con un toque de seducción antinatural. A pesar de parecer de la edad de Megumin, su figura era algo que la archimago solo podría soñar con tener algún día. ¿Quién es? La pregunta apenas duró un segundo antes de que la lógica se impusiera. No había duda. Era la súcubo de la tienda. Brian intentó moverse con suavidad para no despertarla, pero el cambio en el ritmo cardíaco y la temperatura corporal fue suficiente para sacarla de su letargo. La pequeña súcubo abrió lentamente sus ojos, aún pesados por el sueño. Brian decidió ser educado. Buenos días. Buenos días, La chica respondió por instinto, pero al procesar que Brian estaba despierto y mirándola, sus ojos se abrieron como platos. La sorpresa se transformó rápidamente en un pánico absoluto. ¡Kia! ¡Ay! Pegó un brinco descomunal, saltando fuera de la cama con tanta prisa que se golpeó el dedo meñique del pie contra la esquina de la mesa de noche. El sonido del impacto dolió solo de oírlo. ¿Estás bien? Preguntó Brian con genuina preocupación. No te preocupes por mí. No me mires. La pequeña súcubo, conteniendo las lágrimas de dolor y vergüenza, desplegó sus pequeñas alas de murciélago y salió disparada por la ventana abierta, desapareciendo en el cielo matutino de Axel antes de que Brian pudiera decirle una palabra más. Vaya, parece que las súcubos de este pueblo son mucho más tímidas de lo que dicen los libros, pensó Brian con una sonrisa, mientras se preparaba para enfrentar un nuevo día de invierno. Capítulo 65. Brian terminó de ajustarse la túnica de clérigo y salió de su habitación en la posada, listo para enfrentar el nuevo día de invierno. Sin embargo, apenas puso un pie en el pasillo, se detuvo en seco por la sorpresa.
Kazuma, ¿qué demonios te pasa? Frente a él se encontraba un chico que parecía irradiar luz propia. Sus ojos, antes nublados por el cinismo y las deudas, ahora eran tan claros como el agua de un manantial. Sus labios lucían una sonrisa ligera y llena de esperanza, dándole el aspecto de un estudiante modelo que acaba de ganar un premio a la buena conducta. Aquella expresión era inquietante. Estaba claro que la noche anterior había sido todo un éxito para él. Satoru Kazuma parecía haber purificado su alma, luciendo como el protagonista de un anime que, en el último episodio, entra finalmente en el grupo de los ganadores de la vida. Juntó las manos en un gesto de gratitud casi religiosa. Me siento como si hubiera vuelto a nacer. Exclamó Kazuma. Gracias, hermanas mayores de la tienda de las pesadillas. Gracias, Brian. Gracias, mundo. Ah, de nada, supongo. Brian no sabía qué decir. Aunque la reacción de Kazuma era exagerada, él mismo sentía una ligereza similar. Al despertar esa mañana, fue como si los grilletes pesados que lo ataban a la realidad se hubieran roto. Era libre, al menos mentalmente. Ahora entiendo por qué la tienda de las pesadillas de Axel tiene tan buena reputación, pensó Brian. Incluso dicen que hasta el mismísimo rey demonio se pasa por aquí de vez en cuando. En ese instante, Brian tomó una resolución sagrada. Protegería aquel establecimiento con su vida si fuera necesario. Era el pilar fundamental de la paz pública. Bajaron al primer piso de la posada con la intención de desayunar algo rápido. Fue entonces cuando divisaron a una chica de los demonios carmesí sentada en una mesa de la esquina, encogiendo los hombros e intentando pasar desapercibida, como si fuera una parte más del mobiliario. ¿Yun? ¿Señor Brian? ¿Señor Kazuma? Ella levantó su bonito rostro, mostrando una expresión de desconcierto absoluto al verlos. Los tres terminaron sentándose a desayunar juntos. Me sorprende mucho verlos aquí tan temprano, comentó Yun, ladeando la cabeza. ¿No se supone que viven en la gran mansión de las afueras? Bueno, tuvimos unos asuntos técnicos que resolver en el centro, respondió Brian con una ambigüedad calculada. No podía contarle la verdad. No era apropiado discutir tales temas con una chica tan pura e inocente como Yun, y además, debía cumplir su promesa de secreto con Dust. Yun miró a Kazuma, que seguía irradiando aquel aura de santidad. Señor Kazuma, ¿se encuentra bien? Parece una persona totalmente distinta a la de ayer. No es nada, Yun. Simplemente he encontrado el verdadero significado de la existencia, sentenció Kazuma con una voz profunda. ¿Qué? Yun miró a Brian buscando una traducción. No le hagas caso, susurró el sacerdote. Es una fase. Se le pasará cuando vea la próxima factura de Aqua. Ah, entiendo. Yun aceptó la explicación con naturalidad. Como era la única persona normal de su clan, estaba acostumbrada a que la gente a su alrededor sufriera ataques repentinos de comportamiento extraño o chunibyo, así que no le dio más importancia. Por cierto, Yun continuó Brian. ¿Por qué no vienes hoy a la mansión? Desde que Megumin se mudó no has ido a visitarnos. Si no tienes nada que hacer, pásate a tomar un té. De verdad puedo. Los ojos de Yun se iluminaron de alegría. Claro. Y no me dirás luego algo como, solo lo dije por cortesía, ¿cómo pudiste venir de verdad? Qué mujer tan descarada, es increíble. Pero ¿qué clase de traumas tienes? Brian suspiró ante el pesimismo crónico de la chica. Su falta de autoestima era el equivalente negativo al orgullo de Megumin. Tras convencerla de que la invitación era sincera, Yun se puso muy contenta. Insistió en que antes de ir debía comprar un regalo valioso para no parecer descortés, por lo que, tras dejar la posada, los tres se dirigieron a las tiendas del centro. Brian ya se había olvidado por completo del encuentro matutino con la pequeña Sukuo. Para él, había sido un incidente menor. Un malentendido de alcoba que terminó con un dedo del pie golpeado y una huida por la ventana. Algo que pasa en las mejores familias. Sin embargo, tras un par de días, empezó a notar que algo no iba bien. Sentía una mirada fija sobre su nuca. Alguien lo estaba siguiendo. Era la pequeña súcubo de cabello rosado. Y no es que Brian fuera un maestro del contraespionaje. Es que el sigilo de la chica era un desastre total. Su llamativa cabellera destacaba en medio de la nieve y el barro de las calles como un faro. Brian solo tenía que girar un poco la cabeza para verla escondida tras un barril o una esquina.
Lo más absurdo era que, cuando Brian la pillaba directamente, ella no se escondía. Se quedaba allí quieta, mirando al cielo y silbando de forma exagerada, como si de repente le hubiera entrado un interés científico por la migración de las aves de invierno. ¿De verdad cree que soy tonto?, se preguntó Brian. Decidió jugar un poco con ella. Sin decirle una palabra, Brian se puso su uniforme de clérigo oficial de la iglesia de Eris y entró con paso solemne en el templo. Le lanzó una mirada burlona por el rabillo del ojo a la súcubo, que se había quedado paralizada en la esquina de la calle. A ver si te atreves a seguirme aquí dentro, pequeña demonio. Pasó el rato charlando con Terea mientras vigilaba desde la sombra el escondite de la chica. Se divirtió viendo cómo la súcubo dudaba, caminaba de un lado a otro y se rascaba la cabeza. Finalmente, Brian se arrodilló frente a la estatua de la diosa para cumplir con sus oraciones diarias. Una hora después, terminó su labor y se dispuso a ir al confesionario. Para su sorpresa, la súcubo seguía allí. Parecía haber tomado una resolución desesperada, pues respiró hondo y dio un paso decidido para entrar al recinto sagrado del templo. Espera, espera, espera. Brian salió al patio lateral y la interceptó, agarrándola por la muñeca antes de que pusiera un pie en el área consagrada. La arrastró hacia un rincón apartado del jardín, un lugar donde los arbustos y las estatuas menores ofrecían privacidad. ¿Eres tonta o qué? Brian le puso un dedo en la sien y empezó a girarlo con fuerza. Eres una súcubo. ¿Cómo se te ocurre intentar entrar en una catedral de Eris? ¿Quieres que te purifiquen y te conviertas en ceniza? Ay, ay, ay. Duele. Lo siento, exclamó la súcubo, agitando los brazos para pedir clemencia. Era una ley universal. Las diosas y los demonios no se llevan bien. Brian, como clérigo, debería haberla exorcizado en el acto, pero como sabía que ella era inofensiva y parte del motor de paz de Axel, fingía demencia. Pero lo de entrar a la iglesia ya era pasarse de la raya. Me estás tomando el pelo, insistió Brian, apretando un poco más el dedo contra su cabeza. No, de verdad que no. Perdón. Al ver que estaba genuinamente arrepentida, Brian la soltó. La chica empezó a frotarse la cabeza con una expresión mareada. ¿Y bien? Llevas días siguiéndome. ¿Qué quieres? Se había dado cuenta. Me estás haciendo enfadar. Perdón. Lo siento mucho. Brian suspiró. Si no fuera porque parecía tan sincera, pensaría que se estaba burlando de él. Fue entonces cuando reparó en su ropa. Ya no llevaba el atuendo provocativo de la tienda. Vestía un vestido sencillo de color verde pastel con detalles blancos, calcetines negros que subían por sus pantorrillas y unos zapatitos marrones de cuero. Había ocultado sus cuernos, sus alas y su cola con magia. Se veía como una chica de campo extremadamente dulce y recatada. Brian soltó un comentario espontáneo. Con ropa puesta casi no te reconozco. ¿Qué? Nada. Olvídalo. ¿Qué es lo que quieres? Dependiendo de tu respuesta, decidiré si te denuncio al arzobispo para que te purifique o no. No diga cosas tan aterradoras, por favor. La cara de la súcubo palideció notablemente. Tras dudar un momento y jugar con sus dedos nerviosamente, la pequeña súcubo finalmente reunió el valor para hablar. Quería pedirle un favor. ¿Podría venir a la tienda una vez más? ¿Eh? Brian arqueó una ceja. Había pasado casi una semana desde su visita a la tienda de las pesadillas. Aunque le apetecía repetir la experiencia, su sentido de la responsabilidad, y el hecho de estar viviendo bajo el mismo techo que Aqua y Megumin, le obligaba a ser prudente. Pero que la vendedora viniera personalmente a buscarlo al templo para pedirle que volviera, aquello era un giro de los acontecimientos que no esperaba. ¿Esto significa que mi investigación de la otra noche fue tan buena que ella se quedó con ganas de más? Pensó Brian, sintiendo una pequeña punzada de orgullo masculino. Escúchalo, lector de novelas y fanfics. Capítulo 66. Una tienda como la de las súcubos definitivamente no tiene escasez de clientes. En un pueblo como Axel, ese establecimiento es prácticamente una institución. Siempre está lleno a reventar. Con un precio de liquidación de 5,000 eris por 3 horas de sueños celestiales, si algún día llegara a cerrar, los aventureros varones del pueblo probablemente organizarían una colecta nacional o una revuelta armada para que volviera a abrir sus puertas. Por eso, el hecho de que la pequeña súcubo hubiera ido a buscarlo personalmente a la iglesia era algo sumamente intrigante.
Brian no pudo evitar que su imaginación volara hacia lugares oscuros. ¿Acaso hice algo indecente o terrible mientras dormía en aquella posada? Brian cambió su expresión a una de arrepentimiento solemne. Lo siento mucho. Me haré responsable. ¿Qué? La sucubo parpadeó, confundida. Seguro que pasó algo aquella noche en la posada, ¿verdad? Si te causé algún trauma o te dejé una mala impresión, te pido perdón. Pero no te preocupes, asumiré las consecuencias. De verdad. No, no, no es eso. No pasó absolutamente nada entre nosotros. Exclamó ella, cruzando los brazos frente a su pecho en una pose defensiva, como si quisiera dejar claro que se había protegido bien. Brian suspiró aliviado. Recordaba que, al despertar, ambos estaban completamente vestidos, así que la lógica dictaba que nada físico había ocurrido fuera del plano astral. Su alivio no era porque ella fuera un demonio, sino porque su apariencia era tan juvenil que sentía una pesada carga moral cada vez que pensaba en ella de forma equivocada. En realidad, hay algo que necesitamos confirmar. ¿Podría venir a la tienda esta noche? Suplicó la pequeña súcubo, haciendo una profunda reverencia. Por favor, es realmente importante. Que un demonio le suplicara de esa forma a un clérigo era una imagen surrealista. Si Aqua viera a Brian negociando con una súcubo, probablemente intentaría purificarlos a ambos por principio. Pero Brian aceptó. Está bien. Iré esta noche. Lo dice en serio. Muchas gracias. La chica le dedicó una sonrisa tan radiante que Brian quedó momentáneamente deslumbrado. Tenía una belleza en potencia. Esa mezcla entre la inocencia de una niña y la seducción innata de su raza la convertía en una criatura fascinante. Brian regresó a sus labores en la iglesia de Eris. Pasó la tarde atendiendo confesiones y, al caer el sol, ayudó a Terry a repartir las últimas raciones de comida de caridad. Solo cuando la última persona se fue, se quitó el hábito blanco y azul y se preparó para ir a la zona baja de Axel. Sin embargo, en cuanto cruzó el umbral de la iglesia... Por fin sale, señor Brian. No me digas que has estado aquí todo este tiempo. Sí. ¿Hablas en serio? Brian miró a la pequeña súcubo, que lo esperaba con una sonrisa tímida. ¿Tanto miedo tenía de que no fuera? Su persistencia era casi conmovedora. Grum. Un sonido ruidoso provino del estómago de la chica. Ella bajó la cabeza, avergonzada. Al parecer, había pasado todo el día vigilando la puerta del templo sin probar bocado ni beber agua. Brian metió la mano en su túnica y sacó un bollo al vapor que había sobrado del reparto. ¿Quieres? ¿O prefieres absorber energía vital? Eres una súcubo, supongo que te gusta más lo segundo. No hace falta, el bollo está bien. Ella aceptó el alimento y giró la cara para comer, como si no quisiera que él la viera en un acto tan mundano. Brian sonrió. Era demasiado joven para ser una súcubo profesional. Caminaron juntos hasta el establecimiento clandestino. Aunque era su segunda visita, Brian no podía evitar sentir una punzada de agitación al entrar y ver a las súcubos mayores moviéndose por el local con sus atuendos reveladores. La pequeña súcubo le pidió que se sentara en una mesa apartada y corrió hacia la parte trasera del local, probablemente para informar a sus superiores de que el objetivo había llegado. Como aún era temprano, no había clientes. Brian esperaba tranquilamente, notando que las demás súcubos empezaban a cuchichear entre ellas mientras lo señalaban con el dedo. ¿Qué pasa? ¿Acaso se han enterado de que soy un clérigo y me van a prohibir la entrada? Pensó con pánico. Si me banean de aquí, mi vida en este mundo perderá todo su sentido. Antes de que pudiera entrar en crisis, la pequeña súcubo regresó acompañada por una mujer de presencia imponente y figura escultural. Lamento la espera, dijo la mujer con una sonrisa seductora, inclinándose ligeramente hacia Brian. Soy Amy, la encargada de este local. Supongo que usted es el señor Brian del que Lolitza me ha hablado tanto. Brian apenas pudo procesar las palabras. Su atención estaba distraída por el generoso escote de Amy, que desafiaba las leyes de la gravedad en cada movimiento. ¿Lolitza? Soy yo. Perdón, olvidé presentarme, dijo la pequeña súcubo con timidez. Lolitza se había cambiado de ropa. Ahora lucía el atuendo oficial de la tienda. Mucha piel a la vista, cuernos oscuros brotando de su frente y una pequeña cola de demonio que se movía nerviosa tras ella. Brian memorizó ambos nombres de inmediato. ¿Le importaría si me siento? Preguntó Amy. Adelante. Gracias.
Amy se sentó con una elegancia que desprendía una fragancia embriagadora. Cada uno de sus gestos era una invitación, haciendo que el pulso de Brian se acelerara. Si Lolitza ha sido descortés con usted estos días, le pido disculpas en su nombre, dijo la encargada. En absoluto. Lolitza y yo nos llevamos bien. Es solo que entrar en una iglesia siendo un demonio es una táctica arriesgada. Lo sé. Me encargaré de que no vuelva a ser tan imprudente. Amy lanzó una mirada severa pero cariñosa a la joven, quien bajó la cabeza con culpabilidad. Me sorprende que sepan mi nombre, comentó Brian, entornando los ojos. Tenía entendido que esta tienda era estrictamente anónima. Jeje, para la mayoría lo es. Pero para el gran sacerdote que derrotó a un general del rey demonio y que reparte comida a los pobres todos los días, hacemos una excepción. Su fama en Axel es difícil de ignorar, señor Brian. Ah, ¿sí? Por favor, no nos malinterprete. No tenemos ninguna intención de pelear. Exclamó Amy al notar el cambio de tono de Brian. Nosotras servimos al duque del infierno, Vanir-sama. No tenemos ninguna enemistad con los humanos de este pueblo. Al contrario, amamos la paz. Brian sabía que las súcubos eran devotas de Vanir y que incluso invertían sus ahorros en los planes de aquel demonio de la perspicacia. Decidió ir al grano. Bien, dejemos las cortesías. ¿Para qué me han llamado con tanta urgencia? Verá, necesitamos confirmar algo. Pero antes de eso, ¿podría hacernos un favor? ¿Podría permitirnos absorber solo una pequeña gota de su energía vital? Preguntó Amy con una expresión casi suplicante. ¿Por qué? Es vital para nuestra investigación. Por favor. Brian, ante la mirada de perrito abandonado de ambas súcubos, terminó cediendo. Está bien. Adelante. Con su permiso, Amy se puso seria. Intercambió una mirada con Lolitza y puso su mano sobre la de Brian. Al instante, él sintió un pequeño y casi imperceptible drenaje de energía. No era nada comparado con lo que gastaba lanzando un hechizo. Sin embargo, en el momento en que la energía de Brian entró en contacto con Amy, ¡oh! Soltó Amy con un grito ahogado. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre la mesa, temblando como si hubiera recibido una descarga eléctrica de placer puro. Brian se quedó de piedra, con la mano extendida y una expresión de yo no he hecho nada. ¡Oh! Lolitza miraba a su jefa con los ojos como platos, mientras Brian se preguntaba si su energía vital era en realidad algún tipo de droga superconcentrada para demonios. Capítulo 67. La súcubo mayor, que hace apenas unos instantes mostraba como una mujer elegante, madura y dueña de la situación, yacía ahora desparramada sobre la mesa de madera. Sus ojos estaban vueltos hacia arriba, mostrando solo la esclerótica blanca. Su lengua asomaba ligeramente entre sus labios y sus mejillas ardían con un carmesí profundo y húmedo. Si no fuera porque su cuerpo aún experimentaba espasmos leves y rítmicos, cualquiera habría jurado que acababa de ser purificada y enviada al otro mundo por un exorcismo de alto nivel. Aquel contraste era demasiado radical. Brian solo había visto expresiones faciales de ese estilo en ciertos manuscritos prohibidos de su vida anterior. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era momento de quedarse admirando el paisaje. Las demás súcubos del local lo observaban con una mezcla de sospecha, asombro y una extraña voracidad, haciéndolo sentir como si estuviera sentado sobre un hormiguero de agujas calientes. ¿Me van a poner en la lista negra?, pensó con pánico. Eso sí que no. Todavía tengo muchos sueños que cumplir. Buscando una salida, Brian miró a la única súcubo que conocía mínimamente, la pequeña Lolitza. Oye, no he sido yo, te lo juro. No he hecho nada raro. Lolitza, por favor, di algo en mi defensa, Lolitza. Para su horror, la pequeña súcubo estaba en un estado similar. Tenía la boca entreabierta, pasándose la lengua por los labios con un gesto mecánico. Sus ojos estaban nublados por una neblina de placer y sus manos jugueteaban nerviosamente con su falda. Se veía increíblemente hermosa y vulnerable, atrapada en un trance sensorial. Justo cuando Brian empezaba a considerar seriamente la huida. Chicas, calma, estoy bien. Amy, la encargada, recuperó la vertical con esfuerzo. Sus ojos brillaban como agua bajo la luna mientras lo miraba con una intensidad que le erizaba la piel. Ya veo. Así que es eso. Ahora entiendo perfectamente por qué Lolitza ha estado tan distraída y suspirando por los rincones estos días. ¿Qué has entendido exactamente?
Señor Bryan, usted es un clérigo, ¿verdad? Preguntó Amy, aunque la respuesta era obvia. Ante el asentimiento confundido de Bryan, ella continuó. Normalmente, el poder mágico de los sacerdotes es veneno puro para nosotras. Contiene una carga altísima de energía sagrada y fe que nos quema por dentro. Cuanto más devoto es el clérigo a su diosa, más insoportable es el dolor que nos causa al intentar absorber su energía. Por eso, solemos evitar a los hombres de fe como si fueran la peste. Eso tiene sentido lógico, murmuró Bryan. Pero el caso de usted es especial. Su fe, por así decirlo, no es muy abundante. Bryan sintió que le subían los colores a la cara. Ser humillado por su falta de devoción religiosa por una súcubo era un nivel de vergüenza nuevo. Como clérigo oficial de la iglesia de Eris, y autoproclamado fiel de Axis, que una experta en almas le dijera que su fe era escasa era como si un chef le dijera que su sopa no tiene sal. ¿Y qué tiene que ver eso con tu reacción? Preguntó él, intentando recuperar la dignidad. Verá, las súcubos vivimos de la energía vital. Cuanto más poderoso es el maná de un hombre, más rico y complejo es su sabor. Los aventureros de alto nivel son como un buen banquete para nosotras. Sin embargo, su energía, al ser un clérigo, contiene trazas de fe, pero al ser una fe tan débil y desapegada, no nos quema. En su lugar, produce un cosquilleo, un estímulo picante y vibrante que resulta adictivo. Amy se removió en su asiento, soltando un pequeño suspiro húmedo. Además, parece que tiene dos tipos de influencias divinas mezcladas en su interior, esa combinación produce una sensación de pecado y prohibición que nos vuelve locas. Es como una droga de diseño, uff. Bryan se señaló a sí mismo con incredulidad. ¿Soy un fugu humano? El pez fugu es famoso por su carne deliciosa, pero también por la toxina que, si no te mata, produce un entumecimiento placentero en la lengua que los comensales adoran. Bryan acababa de descubrir que su maná era el equivalente espiritual de un manjar prohibido para los demonios. No era el gatito de las súcubos, era su catnip de contrabando. Señor Bryan, tengo una petición desesperada que hacerle, dijo Amy, mirándolo con ojos suplicantes. ¿Podría visitarnos más a menudo? No pedimos mucho, con 3 veces al día sería suficiente. ¿Acaso quieres matarme? Bryan hizo un gesto de horror. Solo en ciertos relatos de dudosa procedencia un hombre podía sobrevivir a 3 sesiones diarias con una súcubo. Él tenía muy claro dónde estaban sus límites biológicos y no pensaba convertirse en una cáscara vacía por muy bien que supieran sus sueños. Entonces, 2 veces al día. ¿Una vez? Espera un momento. ¿Desde cuándo esto se convirtió en una subasta? Ni siquiera he dicho que sí. ¿Acaso va a rechazarnos después de habernos dejado en este estado? Preguntó Amy, abrazando a la pequeña Lolitsa para darle un toque melodramático a la escena. Escuche, señor Bryan. Nosotras podemos aguantarnos, pero Lolitsa, ella es joven. Ha probado su energía y ahora ningún otro hombre podrá satisfacerla. Si usted la abandona, pasará el resto de su vida sumida en la melancolía, incapaz de ser una súcubo profesional, convirtiéndose en el hazmerreír de nuestro círculo hasta que su esencia se apague, pobre criaturita. ¡Qué manipuladora eres! Pensó Bryan. Pero al mirar los ojos tristes y esperanzados de Lolitsa, sintió que su determinación flaqueaba. Al fin y al cabo, él también disfrutaba de las visitas, y era un guerrero del amor. Está bien. Acepto. De verdad. Pero bajo mis condiciones, dijo Bryan, recuperando el control. Escuchen bien, porque estas son las 3 frases que marcarán nuestra relación. Amy se irguió, poniéndose seria de inmediato. Lolitsa también prestó atención. Primero. Vendré solo una vez a la semana. Ni una más. Soy un clérigo ocupado y si me ven entrando aquí a diario, los rumores arruinarán mi carrera y la paz de su local. Además, necesito tiempo para que mi cuerpo recupere esa energía de fugu que tanto les gusta. Aceptable, murmuró Amy con cierta resignación. Segundo. Prohibido buscarme en la iglesia. Lolitsa, lo de hoy ha sido una locura. Si un paladino o un clérigo fanático te detecta en suelo sagrado, te vaporizarán antes de que puedas pedir perdón. No se acerquen al templo bajo ninguna circunstancia. Lo sentimos, no volverá a ocurrir, prometieron ambas. Y tercero, Bryan puso una expresión tan solemne que Amy contuvo la respiración, esperando una petición mística o un juramento de sangre. Quiero pases de cortesía ilimitados y que mis visitas sean gratuitas de por vida.
Amy se quedó muda por un segundo y luego estalló en una carcajada tan vibrante que todo su cuerpo se sacudió. Brian tuvo que apartar la vista ante el despliegue de atributos de la mujer, sintiendo que su temperatura corporal subía peligrosamente. Jejeje. Entendido. Es un precio muy pequeño por lo que nos ofrece. Desde este momento, usted es nuestro cliente VIP de honor. La tienda de las pesadillas no le cobrará ni un solo eri, y recibirá pases mensuales para invitar a quien desee. Victoria. Celebró Brian internamente. 3 frases le habían ahorrado una fortuna. En Axel, un pase de la tienda de las pesadillas era mejor que el oro. Era la moneda de cambio definitiva para conseguir favores de cualquier aventurero varón. Bien, entonces me voy. Ah, no. Ni hablar. Amy lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Ya que hemos llegado a un acuerdo, lo mejor es empezar de inmediato. El contrato debe sellarse con una muestra. ¿Muestra? ¿Ahora? Amy sonrió con malicia mientras las demás súcubos del local, que habían estado escuchando tras las cortinas, empezaron a salir de sus escondites. Rodearon a Brian con miradas cargadas de hambre y deseo, como si fuera un pastel de bodas en una fiesta de cumpleaños. Brian miró la puerta de salida, que ahora parecía estar a kilómetros de distancia. Se dio cuenta de que, aunque había conseguido el servicio gratis, el precio a pagar en esfuerzo físico esa noche iba a ser legendario. ¿Saldré vivo de aquí mañana por la mañana?, se preguntó mientras la marea rosada y negra de las súcubos empezaba a arrastrarlo hacia las salas privadas del fondo. Capítulo 68. Los hechos han demostrado que el potencial humano no tiene límites. Incluso con la energía vital, si la exprimes un poco más, siempre queda algo en el fondo del barril. Bueno, en realidad, eso es fanfarronear. La verdad técnica detrás de la aparente resistencia infinita de Brian era su dominio de la magia de curación. Cada vez que sentía que el agotamiento físico o mental llegaba a un punto crítico, lanzaba un hechizo de sanación sobre sí mismo. Su inmenso poder mágico restauraba los tejidos y la vitalidad de su cuerpo casi instantáneamente, lo que a su vez generaba nueva energía vital para ser consumida. Gracias a este ciclo cerrado de autorrecarga, Brian pudo salir de la tienda de las pesadillas con la frente en alto y los hombros erguidos. En este momento, se sentía como el protagonista invencible de una de esas novelas para adultos donde el vigor del héroe desafía las leyes de la biología. Si no están satisfechas, vuelvan a intentarlo, pensó con una soberbia renovada. Brian se estiró perezosamente, disfrutando de la brisa nocturna. Al mirar hacia atrás, hacia el interior de la tienda donde Amy y las demás súcubos mayores yacían desparramadas por el suelo y los sofás en un estado de sopor absoluto, una punzada de orgullo masculino lo recorrió de arriba abajo. Parece que hoy el establecimiento tendrá que cerrar temporalmente por reformas, comentó con una sonrisa de suficiencia. Ese sí, parece que sí, respondió Lolitza con una risita nerviosa y algo de bochorno. Ver a las maduras y profesionales súcubos de la tienda reducidas a un estado de agotamiento total, temblando levemente en el suelo como si hubieran pasado por una purificación espiritual extrema, era algo que Lolitza jamás había presenciado. El impacto de la energía vital de Brian, aquella mezcla de maná masivo y Ferrer igual, había sido demasiado potente para ellas. Toma. Tú eres la única que falta por probar, ¿no? Brian le extendió el brazo con naturalidad. Lolitza lo miró. Abrió ligeramente la boca y su pequeña lengua humedeció sus labios carmesí. Sus ojos se nublaron por el deseo instintivo mientras estiraba su mano temblorosa hacia la piel del clérigo, pero justo antes de tocarlo, se detuvo en seco. Tras una lucha interna visible en sus facciones, retiró la mano con una determinación férrea. No hace falta, dijo la pequeña súcubo, apartando la mirada para no sucumbir a la tentación. Si yo también me desmayo ahora, no quedará nadie para cuidar la tienda ni para atender a los clientes que lleguen más tarde. Alguien tiene que mantener el fuerte. Brian se sorprendió gratamente. No era que ella no quisiera probar aquel manjar prohibido, sino que su sentido de la responsabilidad profesional era más fuerte que su hambre. Las súcubos de Axel eran, sin duda, las trabajadoras más dedicadas que Brian había conocido en este mundo. Entiendo. Admiro tu ética de trabajo, dijo Brian. Lolitza se palmeó las mejillas para recuperar la compostura. Por cierto, déjeme acompañarlo un tramo, señor Brian. No es necesario, puedo volver solo a la mansión. Por favor, insisto.
Ella miró hacia atrás, hacia el interior del local donde Amy seguía murmurando cosas incoherentes en el suelo. Además, ahora mismo no me apetece mucho quedarme sola allí dentro con ese panorama. Comprensible. Intercambiaron una mirada de complicidad y abandonaron la tienda juntos. Lolitza colgó el cartel de cerrado por descanso en la puerta, tanto para evitar que algún cliente se asustara al ver el estado de sus compañeras como para proteger la dignidad profesional de las súcubos mayores. Caminaron por las calles secundarias de Axel. Lolitza ya se había cambiado de ropa nuevamente, luciendo su inocente vestido verde y blanco. Parecía estar de un humor excelente. Caminaba dando saltitos, tarareando una melodía suave y mirando los escaparates de las tiendas cerradas con una curiosidad infantil. En ese estado, nadie diría que era un demonio de los sueños. Parecía una chica normal disfrutando de un paseo nocturno. Cuando se detuvieron frente a un puesto de crepes que aún estaba abierto, Brian notó cómo los ojos de la chica se clavaban en el menú con un anhelo evidente. Sonrió y se acercó al vendedor. 2 crepes de fresa, con ración doble de nata. ¿Te parece bien, Lolitza? La chica asintió con entusiasmo, como una niña pequeña a la que le acaban de prometer un juguete. Brian sabía que las súcubos de la tienda llevaban una vida bastante austera debido a sus bajos precios. Aunque técnicamente solo necesitaban energía vital para sobrevivir, este mundo tenía demasiados sabores deliciosos como para ignorarlos. Sería un pecado no probar la gastronomía local siendo un residente, pensó él. Se sentaron en un banco de madera de la plaza central. Lolitza comía su crepe con una expresión de felicidad absoluta, saboreando cada bocado de fresa y nata. Brian aprovechó la calma para charlar con ella. Descubrió que Lolitza era una recién llegada a Axel. Apenas llevaba unas semanas en el pueblo y Brian había sido, casualmente, su primer cliente oficial. Parece que Amy-san tenía razón cuando decía que las novatas suelen tener suerte de principiante y se llevan el premio gordo, dijo ella con una risita. ¿Así que soy tu primer cliente en el mundo físico? Sí, así es. Brian recordó haber leído que, en algunas mitologías, las súcubos no necesitaban energía vital hasta alcanzar la madurez, pero no sabía cómo funcionaba la biología demoníaca en este mundo de Konosuba. Decidió no hacer preguntas demasiado técnicas para no incomodarla. Señor Brian, dime. Ahora que lo pienso, también me apetece un taiyaki de chocolate. Está bien, vamos a buscar uno. Considerando que la pobre chica lo había esperado todo el día frente a la iglesia bajo la nieve, Brian decidió que hoy cumpliría cualquier capricho culinario que ella tuviera. Así, pasaron el resto de la noche recorriendo los pocos puestos de comida que quedaban abiertos de un extremo a otro del pueblo. Era sorprendente ver cómo una chica tan pequeña podía ingerir tal cantidad de dulces sin que su vientre se hinchara ni un milímetro. En realidad, convertimos la comida física en energía vital de reserva casi al instante, explicó ella al notar la mirada de asombro de Brian. Por si tenía curiosidad. Pero gracias por invitarme, todo estaba delicioso. No es nada. Las súcubos son realmente fáciles de mantener, pensó Brian. Solo necesitaban un poco de energía y, ocasionalmente, algún dulce. Cualquier hombre sería afortunado de tener a alguien así a su lado. De repente, un pensamiento cruzó su mente. ¿Estamos en una cita? Lolitza, tengo una pregunta seria. ¿Qué pasa? Si viniera otro hombre con mucho poder mágico y poca fe, alguien exactamente igual a mí, ¿las súcubos lo tratarían con el mismo entusiasmo? Eso es imposible. Sentenció Lolitza con total seguridad. ¿Por qué? Porque no existe nadie como usted, señor Brian. Tener un poder mágico tan masivo combinado con una fe tan débil y desapegada es una anomalía estadística. Y por si fuera poco, tiene influencias de 2 diosas distintas chocando en su interior. Amy-san dice que usted es un talento material, extremadamente raro y valioso. Brian se quedó pensando en el término. ¿Se refiere a talento o a material de consumo? Seguramente lo segundo. El título de su vida en este mundo podría ser tranquilamente: viviendo como material de élite en la tienda de las pesadillas. Sin embargo, el hecho de ser especial le confería cierta seguridad. Su mezcla de factores era lo que lo hacía irresistible para los demonios. Me gusta mucho el señor Brian, dijo ella de repente. ¿Eh? Me gusta mucho el señor Brian. Repitió con fuerza. La declaración repentina dejó a Brian bloqueado.
Su corazón dio un vuelco y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera filtrarlas. ¿Te gusto? ¿En serio? Sí. Me encanta su energía vital. Es la mejor que he probado nunca. Señor Bryan, ¿por qué ha puesto esa cara de decepción de repente? No me hagas caso. Es solo el dolor de un hombre que se hizo ilusiones por un momento, respondió Bryan, bajando la cabeza para ocultar su rostro sonrojado. Olvídalo. Maldita sea. No hables con pausas dramáticas. Dilo todo de corrido. Gritó internamente. Lolitsa lo miró con seriedad. Pero hemos hecho una promesa, ¿verdad? No interferiremos en su vida personal. No se preocupe, cumpliré mi palabra y no iré a molestarlo a su casa ni a su trabajo. ¿Placer sin compromiso? Pensó Bryan. A pesar de su apariencia inocente, esta pequeña súcubo tenía madera de mujer fatal en el futuro. Entonces, ¿puedo probar ahora? ¿Acabas de comerte 3 taiyakis y un crepe gigante? Estoy en edad de crecimiento, necesito mucha energía. Está bien, adelante. MMH. En cuanto Lolitsa entró en contacto con él para absorber una pequeña cantidad de energía, su rostro se tornó de un rojo intenso. Su cuerpo empezó a temblar levemente y soltó un gemido suave y embriagador que habría derretido a cualquier hombre normal. Sin embargo, Bryan se mantuvo impasible, como un monje budista en meditación profunda. Tras la sesión en la tienda, sus deseos mundanos estaban bajo mínimos. Ya no caería tan fácilmente en sus redes. Sabía que lo que ella amaba era su maná, no su alma. Ah, uff, es increíble. Exclamó Lolitsa, apoyando su cabeza debilitada en el hombro de Bryan para descansar un momento. Fue justo en ese momento de cercanía física, bajo la luz de los faroles mágicos de la plaza, cuando una voz familiar rompió la atmósfera. Buenas noches, Bryan. Pensé que estarías en la iglesia, así que te estuve esperando allí un buen rato, no esperaba encontrarte aquí en este plan. Bryan sintió que se le helaba la sangre. Reconoció la voz al instante. Se puso de pie de un salto, sintiendo una culpa irracional que le recorrió el cuerpo, arrastrando consigo a una Lolitsa que aún se aferraba a su brazo con debilidad. Frente a él, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba la curiosidad con una severidad burlona, estaba Tris. Tris. Bryan sintió que lo habían atrapado en un acto de infidelidad, a pesar de que técnicamente no tenía ninguna relación formal con nadie. Pero que la propia diosa Eris, en su forma humana, lo hubiera abrazado a una súcubo en plena noche, era el peor escenario posible para su reputación. Estoy acabado. Pensó mientras buscaba desesperadamente una excusa creíble. Capítulo 69. En ese momento, Tris estaba sonriendo, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al contrario, emanaba una presión sutil y divina que hizo que Bryan tragara saliva involuntariamente. A pesar de que su relación con Tris no era de naturaleza romántica, y de que con Lolitsa no había ocurrido ninguna infidelidad física, Bryan no podía evitar sentirse como un criminal atrapado en el acto. Un momento. Razonó internamente para recuperar la calma. Seguro que estoy nervioso porque Tris odia a los demonios y Lolitsa es una súcubo. Tris, en su forma humana, no tenía necesidad de los servicios de una súcubo, y su naturaleza como diosa la empujaba a purificar cualquier rastro de maldad. Si descubría la verdadera identidad de la chica, no solo peligraría la vida de Lolitsa, sino que la tienda de las pesadillas entera podría ser reducida a cenizas en una tarde de limpieza espiritual. Tris, ¿qué haces aquí a estas horas? Preguntó Bryan, intentando sonar casual. Te estuve buscando en la iglesia y no estabas. ¿Tienes idea de cuánto tiempo te esperé? 3 horas enteras. Parecía que el motivo principal de su enfado era el tiempo perdido. Aunque Bryan se sentía un poco halagado por el hecho de que ella hubiera esperado tanto por él, también sintió una pequeña punzada de decepción al ver que su molestia era puramente logística y no, bueno, emocional. Lo siento mucho, intervino Lolitsa con una voz dulce y oportuna. Parece que tienen asuntos importantes de los que hablar, así que mejor no molesto más. Me retiro. Lolitsa hizo una pequeña reverencia, pero antes de irse, tiró suavemente de la túnica de Bryan y se puso de puntillas para susurrarle al oído. Recuerda nuestra promesa. Nada de interferir en tu vida personal, ¿verdad? Le dedicó un guiño pícaro y se alejó con pasos ligeros y saltarines hacia la oscuridad de la calle. Bryan se quedó congelado. ¿Acaso me acaba de tomar el pelo frente a una diosa? Pensó.
Aquel gesto parecía diseñado específicamente para avivar las sospechas de Chris. Parece que te llevas muy bien con esa chica, dijo Chris con un tono que Brian juraría que era un poco ácido. Bueno, es una conocida. Chris hizo un ruidito de descontento. Justo cuando Brian pensaba que ella iba a reclamar algo más personal, la actitud de la chica cambió a una de hermana mayor preocupada. Escucha, Brian. Los sacerdotes suelen tener una imagen muy idealizada ante los ojos de la gente común. A veces, las chicas jóvenes proyectan sus inseguridades en ellos y terminan formando una dependencia emocional. Pero eso no es amor verdadero, es solo una forma de admiración paternal hacia la figura del clérigo. ¿A dónde quieres llegar? Sé que hay muchos sacerdotes que se aprovechan de esa fragilidad en las jovencitas, pero tú no eres así, ¿verdad? Prométeme que no harás nada indecente con ella. ¿Por qué clase de depravado me tomas? Estalló Brian. ¿Tan baja era la opinión que ella tenía de él? Era cierto que había rumores oscuros sobre ciertos sectores del clero, pero Lolitza era una sucubo adulta, técnicamente, y, además, él tenía sus propios estándares. Lo que más le sorprendió fue que Chris no pareciera detectar la naturaleza demoníaca de Lolitza. Quizás era porque Chris no estaba en su cuerpo divino original, o quizás porque Lolitza era aún muy joven y su aura de sucubo era débil y estaba bien camuflada bajo aquel vestido de flores. Sea como fuera, era un alivio. Brian se colocó frente a Chris, bloqueando su visión de la silueta de Lolitza que se desvanecía a lo lejos, e intentó cambiar de tema. Dime, ¿qué era eso tan importante que tenías que decirme? Bueno, no es nada del otro mundo, respondió Chris. Me enteré de que Axel fue atacado por un general del rey demonio y que tú, Brian, fuiste quien lo derrotó. Solo vine a ver cómo estabas. ¿Solo por eso? Me preocupo por mis amigos, ¿sabes? Gracias, de verdad. Pero aunque ganamos, el precio fue bastante alto. Brian procedió a relatarle el desastre de la inundación. Cuando Chris escuchó cómo Brian le pidió a Aqua que invocara la lluvia porque el Duyan era débil al agua, y cómo la diosa inútil no pudo detener el diluvio durante 7 días causando pérdidas millonarias, se llevó las manos a las sienes con un gesto de agonía pura. Ella conocía demasiado bien a su senpai del cielo y sabía que Aqua era un imán de desastres imparable. Al menos ella está intentando compensarlo trabajando duro todos los días, a su manera, añadió Brian, tratando de ser justo. Chris hizo un puchero de escepticismo. Por cierto, dijo ella, como quien no quiere la cosa, me han dicho en el gremio que Kyoya Mitsurugi, el famoso héroe de la espada maldita, vino a pedirte que te unieras a su equipo. ¿Por qué lo rechazaste? Es decir, es el tercer aventurero más fuerte del reino. Sería una oportunidad increíble para subir de nivel. Ahí está, pensó Brian. Este era el verdadero motivo de su visita. ¿El tercero del reino? Brian soltó una carcajada de desprecio. ¿Ese tipo no tenía ninguna intención real de que nos uniéramos como iguales? Brian le contó toda la historia sin adornos. Cómo Mitsurugi lo trató con condescendencia, cómo intentó rescatar a las chicas de Kazuma como si fueran objetos, y cómo finalmente fue humillado no solo por Brian en un duelo, sino también por Kazuma, quien terminó vendiendo su espada sagrada. ¿Y ahora Mitsurugi está trabajando como un loco para recuperar su espada? Preguntó Chris con una expresión de absoluto colapso mental. Probablemente esté limpiando alcantarillas ahora mismo. Vaya, jeje, Chris parecía estar al borde de las lágrimas. Esta generación de héroes es realmente difícil de llevar. Brian sintió una punzada de lástima por ella. Otros héroes eran inútiles, Mitsurugi su gran esperanza resultó ser un narcisista humillado, y para colmo, Aqua estaba en el mundo físico liando la parda cada vez que respiraba. El trabajo de Eris como administradora del mundo debía ser un infierno burocrático y emocional. Únete a él, dijo Chris de repente. ¿Qué? Digo que deberías reconsiderar lo de Mitsurugi. Piénsalo, Brian. No tienes un equipo fijo y con él podrías subir de nivel como si fueras en un cohete. Tu fuerza aumentaría drásticamente en poco tiempo. Chris soltaba los beneficios de forma mecánica, casi intentando convencerse a sí misma. Brian se sintió ofendido. ¿Qué insinúas? ¿Crees que no puedo valerme por mí mismo? Soy un gran sacerdote, la clase más rara y solicitada. Tengo ofertas de sobra. Pero en el gremio nadie te llama para misiones importantes, señaló Chris con crueldad.
Estás básicamente en la lista de aventureros problemáticos ahora mismo por tu asociación con los locos de la mansión. W. Brian estaba acorralado por la lógica. No quería unirse a Mitsurugi ni a Kazuma. Él quería seguir su propio camino, y quizás pasar sus tardes con las Sukubos o con la dulce Yun Yun. Tenía que inventar una excusa irrefutable. Lo siento, Chris, pero es imposible, dijo Brian, ajustándose el cuello de su túnica con orgullo. Actualmente estoy a cargo de los ritos de confesión en el templo. Es una responsabilidad sagrada que no puedo abandonar. Aunque me encantaría ir a matar monstruos con el gran Mitsurugi, mi deber con los fieles es lo primero. Ya sabes, no puedo dejar el puesto vacante. Era la excusa perfecta. El anciano sacerdote le había confiado el templo y él no podía fallarle. Se sintió muy inteligente al usar la religión como escudo contra los planes de Chris. Chris asintió pensativa. Ya veo, tienes razón. El deber es lo primero. Brian se relajó, pensando que la batalla había terminado. Pero a la mañana siguiente, cuando llegó al templo... Señor Brian, a partir de hoy yo me encargaré de las confesiones, dijo la hermana Terea con una sonrisa amable. Usted ya puede irse a cumplir con otras misiones más activas fuera del pueblo. ¿Por qué de repente? Preguntó Brian, con el corazón en un puño. Recibí una instrucción directa de la diosa. ¿De la diosa? Sí, un mensaje divino, todo es voluntad de Erisama. La hermana Terea tenía una expresión de devoción absoluta, mientras que Brian miraba hacia atrás, donde Chris estaba escondida tras una columna, sacándole la lengua con una sonrisa traviesa de tepilé. Estaba claro. Chris estaba decidida a que él saliera a aventurarse, aunque tuviera que usar sus propios poderes divinos para quitarle el trabajo de oficina. No iba a dejar que se quedara escondido en el templo ni un minuto más. Capítulo 70. Abandonar a Axel. Aquella era una decisión de una dificultad monumental, un dilema que pesaba en el corazón de Brian como una losa de granito. Sin embargo, ¿cómo podría alguien rechazar la ferviente invitación del héroe de la espada maldita? Aquel hombre poseía una fuerza que rozaba lo absurdo y Brian estaba convencido de que, si ambos unían sus talentos, se produciría una reacción química legendaria en el campo de batalla. Estaba ansioso por llevar su talento al equipo de Mitsurugi y ver cómo arrasaban con todo lo que se pusiera en su camino. En cuanto a Satou Kazuma y los demás, Brian solo podía desearles la mejor de las suertes en sus aventuras cotidianas por los alrededores del pueblo de inicio. Llegó la hora de la cena. Sentados a la gran mesa de caoba de la mansión, Brian decidió soltar la bomba. Como era de esperar, el anuncio provocó una oleada inmediata de protestas, gritos y una resistencia feroz por parte de sus compañeros de casa. La primera en saltar, como un resorte, fue la diosa inútil. De ninguna manera. Me niego rotundamente. Gritó Aqua. Apoyó ambas manos sobre la mesa y estiró el torso hacia adelante con tal ímpetu que Brian pensó que se caería sobre el estofado. Intentaba parecer imponente y amenazadora, pero con sus mejillas infladas y sus ojos llorosos, a Brian le recordaba más a un pez globo intentando intimidar a un buzo. ¿Cómo te atreves a decir que vas a formar equipo con otro? Siguió chillando. Y menos con ese, ¿cómo se llamaba? Ah, sí. Pescado espada. Se llama Mitsurugi. Por el amor de Eris, intenta recordar su nombre al menos una vez. Replicó Brian con un suspiro de agotamiento. Además, no soy yo quien va a formar equipo contigo, soy yo quien se va con él. ¿A qué viene tanto drama? ¿Qué a qué viene? Brian, tú eres mi fiel. Soy tu diosa. ¿Cómo no voy a preocuparme por el futuro de mis seguidores? En resumen, te prohíbo terminantemente unirte a él. ¿Pero quién te crees que eres, mi madre? Brian no pudo evitar el comentario moraz. Aqua se comportaba exactamente como una madre sobreprotectora que ve a su hijo juntarse con las malas influencias del barrio. Si Kiyoya Mitsurugi supiera que una diosa lo consideraba el equivalente a un vago peligroso, probablemente se encerraría a llorar en el confesionario más cercano. Me da igual. Eres mi seguidor y tienes que obedecerme. Está bien. En ese caso, ahora mismo me doy de baja de la iglesia de Axis. Lo siento, me equivoqué, perdóname. Aqua se lanzó al suelo instantáneamente, abrazando las piernas de Brian mientras bañaba sus botas con lágrimas de cocodrilo. De verdad, si no fuera porque necesito las habilidades sagradas, ya habría abandonado este culto de locos hace tiempo, pensó Brian frotándose las sienes.
Megumin tampoco parecía muy contenta con la noticia. La pequeña archimago de los demonios carmesí cruzó los brazos sobre su pecho plano y miró a Brian con una mezcla de indignación y despecho. Yo también me opongo. ¿Y ahora tú qué quieres? Preguntó Brian. Técnicamente, Brian ya está en nuestro equipo. Incluso si hubiera una razón de fuerza mayor para unirse temporalmente a ese tal héroe de pacotilla, deberías habernos consultado primero. Un anuncio unilateral de este tipo es una falta de respeto total a nuestro vínculo. Lo hago por mi propia voluntad y por el bien de todos, replicó Brian, rodando los ojos. Además, ¿cuándo acepté yo ser parte formal de su equipo? No recuerdo haber firmado nada. Les aconsejo que no se hagan ilusiones, yo nunca he admitido tal cosa. ¿Qué estás diciendo? Si ya estamos viviendo bajo el mismo techo. Estamos conviviendo. Exclamó Megumin, señalando las paredes de la mansión. Convivencia no es lo mismo que noviazgo, y mucho menos que formar equipo oficial, sentenció Brian con la frialdad de un juez. La desigualdad de Brian dejó a Megumin muda por un instante, roja de pura rabia. Pero él no se detuvo ahí. Si seguimos tu lógica, Megumin, ¿qué significaría lo que pasó en la posada? ¿O lo que hicimos en la pradera hace unos días? ¿Significa eso que ya somos pareja? ¿Que somos novio y novia? Porque si ese es el caso, una buena novia debería apoyar las decisiones de carrera de su novio, ¿no crees? Megumin bajó la cabeza súbitamente, jugando con sus dedos. Sus orejas estaban tan rojas que parecían a punto de echar humo. La orgullosa maga de explosiones era sorprendentemente vulnerable cuando no tenía a Yun Yun cerca para competir. Mientras tanto, en la esquina de la mesa, Darkness emitía unos gemidos extraños. Estaba sonrojada, respirando con dificultad y mirando a Brian con una fijeza inquietante. ¿Y a ti qué te pasa ahora? Preguntó Brian, temiendo la respuesta. ¿Acaso esto es el famoso Netorare? Jadeó la paladín. Ver cómo un compañero cercano es arrebatado por otro hombre que me produce rechazo instintivo, y no poder hacer nada para evitarlo mientras él se marcha hacia un destino incierto. Es glorioso. Uf. Cállate de una vez, pervertida. Brian le lanzó una mirada fulminante. Si Mitsurugi fuera una mujer, el fetiche de Darkness tendría algo de sentido, pero siendo Kyoya, la situación era simplemente perturbadora. Al final, solo Satou Kazuma permaneció en silencio durante la cena. Observó la escena con una calma analítica, terminando su comida sin hacer una sola pregunta. Aquella actitud hizo que Aqua y las demás lo miraran con una profunda decepción, esperando que su líder interviniera en su favor. Sin embargo, tras finalizar la cena, Kazuma buscó a Brian en privado en el salón principal. Dime la verdad. Tú no quieres irte con ese tipo, ¿verdad? Preguntó Kazuma, yendo directo al grano. Kazuma conocía bien a Brian. Sabía que ambos compartían un desprecio saludable hacia la actitud arrogante y narcisista de Mitsurugi. Que Brian aceptara de repente unirse a él olía de gato encerrado. Sabía que tú te darías cuenta, Kazuma. Y bien. ¿Cuál es el motivo real? Instrucciones de la diosa. ¿Hablas en serio? ¿La diosa Eris? Kazuma pensó por un segundo que Brian le estaba tomando el pelo, como harían otros sacerdotes fanáticos, pero al ver la seriedad en sus ojos, comprendió que era un asunto de fuerza mayor divina. Me encontré con ella, añadió Brian con ambigüedad. Básicamente, me pidió que echara un ojo a Mitsurugi y lo ayudara a subir de nivel. Chris también está involucrada, ya sabes, es su agente en este mundo. No puedo negarme. Entiendo. Por eso no lo dijiste delante de las chicas, asintió Kazuma. Tenía sentido. Si Brian hubiera mencionado que eran órdenes de la iglesia de Eris, Aqua habría montado en cólera e intentado sabotear la misión por pura envidia teológica. La convivencia en la mansión se habría vuelto un infierno de sabotajes sagrados. Exacto, Brian le puso una mano en el hombro. Aunque no me guste, si rechazo la petición, Eris, Chris, seguirá insistiendo y Aqua acabará enterándose de todas llenas. Prefiero irme por las buenas y terminar esto rápido. Pero necesito que tú mantengas a raya a la diosa inútil mientras no estoy. Cuenta conmigo, respondió Kazuma con determinación. Como el hombre que trajo a Aqua al mundo físico, su castigo personal, sentía la obligación de evitar que causara más guerras santas de las necesarias.
Además, Kazuma también sentía cierta gratitud hacia Eris por ser la única diosa amable que había conocido, así que ayudar en sus planes le parecía lo correcto. 2 días después, Kyoya Mitsurugi llegó a las puertas de Axel, envuelto en el polvo del camino y con un aspecto notablemente más sobrio. Seguía acompañado por sus 2 leales seguidoras, la lancera y la ladrona. Brian notó un cambio en su mirada. Ya no era tan arrogante. Parecía que el tiempo que pasó trabajando para recuperar su espada sagrada lo había hecho madurar, al menos un poco. Brian, antes que nada, quiero pedirte perdón por mi comportamiento anterior. Fui un arrogante y un necio. Aceptaré cualquier condición que pongas, cualquier castigo que consideres justo, pero, por favor, únete a mi equipo. Te necesitamos. Mitsurugi hablaba con una sinceridad que Brian no esperaba. Parecía un hombre que realmente quería redimirse. Está bien. Acepto. De verdad. Muchas gracias. Mitsurugi parecía a punto de saltar de alegría, pero Brian le hizo un gesto para que se calmara. Sin embargo, antes de partir, hay una condición innegociable. Quiero invitar a una compañera más al equipo. ¿A alguien más? Mitsurugi vaciló. Las instrucciones que recibí de la iglesia de Eris no mencionaban a nadie más. Si es alguien demasiado débil, podría ser un estorbo en las misiones de alto nivel que planeo. Este tipo no cambia, pensó Brian. Apenas recupera un poco de confianza y ya vuelve a despreciar a los demás. Miró de reojo a las 2 chicas que acompañaban a Mitsurugi, cuyas habilidades eran, como mucho, mediocres comparadas con los monstruos que él conocía. No te preocupes por su fuerza, dijo Brian con una sonrisa llena de confianza. Te garantizo que es extremadamente poderosa y posee la profesión que más le falta a este equipo ahora mismo. Es una archimago de élite. Brian se giró hacia una figura que esperaba tímidamente a unos metros de distancia, oculta tras una columna del gremio. Me refiero a ella. Ven aquí, Jun-Jun. ¿Eh? Yo. Jun-Jun salió de su escondite, señalándose a sí misma con una expresión de absoluto asco y confusión. ¿De verdad quieres que me una a un equipo con un tipo que tiene ese nombre tan raro? Brian soltó una carcajada. Con la versatilidad mágica de Jun-Jun y su propio apoyo sagrado, Mitsurugi solo tendría que preocuparse de agitar su espada en la dirección correcta. El plan de ascenso de Eris estaba a punto de comenzar. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.